Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Carrich. Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la Institución Educativa Augusto Carrich. Continuamos con el desarrollo de los temas correspondientes al mes de octubre. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente. Texto instructivo. Bien, antes de comenzar con el desarrollo de este tema, recordamos, ¿no? Ya hemos visto algunos tipos de textos, como son, por ejemplo, los argumentativos, hemos visto los descriptivos. Entonces, ya has hecho mención del tema, ¿no? Vamos a ver lo que son los textos instructivos. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar un ejemplo de lo que son estos textos instructivos. ¿Ve? Por ejemplo, ahí podemos apreciar cómo está compuesto, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, un título ahí, tenemos una enumeración compuesta por oraciones, en este caso, ¿no? En este caso también podemos apreciar algunos párrafos ahí. Ahora, ¿qué más? Dentro de ahí podemos encontrar, por ejemplo, lo que son imágenes dentro de este texto. Entonces, más o menos esa es la estructura de un texto instructivo, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que cada tipo de texto presenta, en este caso, una diferente estructura, ¿no? Entonces, vamos analizando. Para ello, vamos a responder estas preguntas que tenemos aquí. Dice lo siguiente: ¿conoces los pasos para imprimir fotografías de una tarjeta de memoria? Ya, entonces en este caso nos está planteando una pregunta diferente, ¿no? Entonces, para nosotros realizar ese tipo de actividad, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar pues un texto instructivo que nos enseñe a realizar esa determinada acción, ¿no? De imprimir fotografías de una tarjeta de memoria. Por ejemplo, aquí tenemos un texto instructivo para nosotros poder imprimir fotografías en la impresora, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el título, dice, ¿cómo imprimir fotografías en la impresora? Luego dice, instrucciones para su uso. 1. En primer lugar, colocar el papel de 10 por 15 en la bandeja. Enseguida, insertar la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente. Y así nos va dando una serie de indicaciones, ¿no? En este caso nos está instruyendo en cómo imprimir fotografías en la impresora, ¿no? Entonces respondemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se denomina el texto que contiene este tipo de indicaciones? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Estos tipos de textos que contienen esas indicaciones son pues los textos instructivos. Su nombre mismo los dice, nos instruyen, nos indican, ¿no? Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de palabras están resaltadas en celeste y morado? ¿Qué función cumple cada una? Ahora analicemos ya un poquito más a fondo. Por eso les decía, respondamos a esas preguntas para ir analizando un poco este tipo de texto. Por ejemplo, vamos a ponerlo con celeste. Aquí podemos ver, por ejemplo, hay que analizar esto, ¿no? Tenemos el título, tenemos luego aquí un texto, luego tenemos lo que es la enumeración, por ejemplo, ¿ve? Está enumerado todos los pasos que debemos seguir. Entonces, un texto instructivo normalmente va a aparecer las enumeraciones. Ahora dice, las palabras resaltadas en celeste, ¿qué son aquí? En este caso, estos son conectores, ¿no? Conectores de secuencia, ¿no? Por ejemplo, aquí el primero, en primer lugar, ¿ve? Enseguida, luego, a continuación, finalmente, ¿no? Entonces, no solo en los textos instructivos vemos la presencia de conectores, ¿no? También podemos ver en los textos argumentativos, ¿no? Para unir en este caso los argumentos, ¿no? Las tesis dentro de un texto argumentativo. Para armar una descripción es necesario, ¿no? También utilizar los conectores. Entonces, la presencia de conectores van a estar en todos los tipos de textos, ¿no? Entonces, luego dice el demorado, en este caso, colocar.
tenemos insertar, pulsar, ¿ve? Indicar. A ver, ¿qué categoría gramatical es esto? Vamos, ¿no? Hay que ir reconociendo. En este caso, estos son pues verbos, ¿no? ¿Qué tipo de verbos? Son infinitivos. ¿Por qué? Porque terminan pues en ar, er, ir, ¿no? Esa terminación, el ar, er, ir. Entonces, dice, ¿no? En primer lugar, colocar. Entonces, lo que primero tenemos que utilizar es pues los conectores, la enumeración, los conectores y la acción que debemos realizar, ¿no? En este caso. Y en este caso los verbos deben ir en infinitivo, ¿no? Los infinitivos son los que tienen las terminaciones ar, er, ir. Si se dan cuenta ahí, ¿ve? Presionar, indicar, pulsar, recoger, remover, ¿no? Entonces, esos principalmente las características de un texto instructivo, ¿no? Entonces ya hemos ido viendo, ya analizando de manera general cómo es la estructura de un texto instructivo. Bien, entonces aquí justamente se menciona eso, ¿no? Es una herramienta del lenguaje, ¿no? Dice, por ejemplo, el verbo en infinitivo es un verbo sin conjugar que termine en ar, er, ir. Ejemplo, doblar las hojas, a utilizar, ir, escoger las imágenes a imprimir. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, doblar, ar, y tenemos la terminación er. Entonces, cuando nosotros hacemos o elaboramos un texto instructivo, hay que utilizar los verbos en infinitivo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Luego dice, pueden utilizar esta forma verbal en la redacción de tu texto instructivo. Entonces, tú puedes utilizar, ¿no? Este tipo de verbos, los infinitivos. Los conectores de secuencia permiten ordenar una sucesión de hechos, ¿no? Porque claro, primero dice en primer lugar, aquí finalmente ya se está terminando con todos los pasos que debemos seguir, ¿no? Podemos utilizar los siguientes, en primer lugar, después, luego, a continuación, finalmente, entre otros, ¿no? Entonces, también es importante utilizar los conectores de secuencia para elaborar un texto instructivo. Si nosotros sabemos, ¿no? qué herramientas utilizamos en este caso del lenguaje, ya podemos elaborar pues nuestro texto instructivo. Entonces, pasamos a definir, jóvenes. Vamos a definir. Aquí tenemos la definición, dice, el texto instructivo puede ser oral o escrito. Presenta una secuencia clara de indicaciones que tienen como finalidad desarrollar una actividad, elaborar un material, realizar un juego, sigue un orden lógico, causa-efecto o cronológico. Entre los tipos de textos instructivos tenemos pues los manuales, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros compramos, por ejemplo, ahora los muebles que son armables, ¿no? Entonces ahí está el manual de cómo nosotros podemos armar ese mueble. Los reglamentos también, ¿no? Y nos indican ahí artículo tal, ¿no? Inciso tal, nos dan unas indicaciones. Los guías, ¿no? También es importante, ¿no? Están dentro de los textos instructivos. Las recetas, ahorita vamos a analizar ese tipo de texto, las recetas. También son textos instructivos, ¿no? Nos enseñan qué pasos o qué procedimiento debemos seguir para elaborar un plato, por ejemplo, ¿no? Los experimentos también, ¿no? Los pasos, los materiales que vamos a utilizar, así, ¿no? Ahora, las reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando jugamos Monopolio, por ejemplo, ¿no? Nos viene con un texto instructivo y unas instrucciones, ¿no? Las reglas que se deben respetar. Y así. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? ¿Qué textos son esos instructivos? ¿No? Aquí están en los manuales, hay que resaltarlo, ¿ya? Para tener claro esto. Ya, entonces luego tenemos su utilidad. Tenemos la utilidad. ¿No? Dice, utiliza el vocabulario adecuado. Para eso debes saber el nombre técnico de cada elemento o acción a describir. Ya, entonces eso sería en este caso el primer paso para elaborar un texto instructivo. Respeta en la redacción la secuencia cronológica de los datos a seguir. Ya, entonces para hacer esta secuencia cronológica, ya saben ustedes, hay que utilizar los conectores, ¿no?
Utiliza los verbos en presente, coloco, infinitivo colocar, imperativo coloca, o impersonal se coloca. ¿No? Entonces, ¿ves? En este caso, por ejemplo, los verbos deben estar en presente, infinitivos, imperativos porque te están ordenando a hacer determinada acción. Y también tenemos el impersonal, ¿no? Luego tenemos, dice, utiliza conectores de secuencia para comenzar en primer lugar, en segundo lugar. Ya eso también ya lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Es importante el uso de los conectores. En este caso tiene que ser de secuencia, ¿no? Y emplea oraciones claras y sencillas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ahí, dice, en primer lugar, colocar el papel de 15, 10 por 15 en la bandeja. Enseguida, insertar la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente. Y así, ¿no? Entonces, estas oraciones deben ser claras y sencillas, en este caso para que el lector no tenga ningún inconveniente de entender, ¿no? En este caso, esas indicaciones o esas recomendaciones que se le da. Tiene ese fin, ¿no? Ahora, algunas características, dice. Distribuye las ideas en párrafos. Presenta las instrucciones agrupadas en apartados en los que se trate un solo tema o subtema, ¿no? Ya en este caso hay que tener en cuenta esto, ¿no? Un solo tema o subtema, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, al inicio el tema era pues cómo imprimir, ¿no? Fotografías en la impresora. Luego estaba el subtema, ya donde nos dan las instrucciones, ¿no? Instrucciones para su uso, dice, ¿no? Luego, acompaña habitualmente la redacción de elementos tipográficos como números, viñetas, símbolos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en ese caso el texto anterior ha estado compuesto por la enumeración, pues está enumerado, ¿no? Número 1, indicación tal, número 2, indicación tal. ¿No? También puedes hacer, en este caso, las viñetas o algunos símbolos, ¿no? Luego, utiliza algunos recursos tipográficos, títulos, subtítulos, sangrías, subrayados, asimismo también iconos, gráficos, ilustraciones, entre otros. Entonces, dentro de los textos instructivos también podemos utilizar algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, nosotros al ver la imagen y al ver algunos números en el texto anterior, ya teníamos una referencia, ¿no? Que nos iba, o ese texto iba a tratar de alguna instrucción, alguna indicación sobre una impresora, ¿no? Entonces ya nos da una referencia. Entonces el uso de las imágenes también es importante. Ya luego tenemos, por ejemplo, aquí un ejemplo, les había mencionado. Esto, por ejemplo, es una receta. También es un texto instructivo, aquí lo hemos mencionado. Dice, a ver, vamos a leer rápidamente. Dice, ¿cómo hacer jabón de limón de la abuela? Eso es el título, ¿eh? Si se dan cuenta, tenemos aquí el subtítulo, que son los ingredientes. Dice, ingredientes para 4 jabones. Entonces, aquí ya no se está utilizando, o no se ha utilizado lo que es enumeración, se está utilizando las viñetas, ¿eh? Dice, ralladura seca de medio limón, 400 gramos de glicerina rallada de bolitas, de jabón de glicerina, 5 gotas de base de color amarillo, así. Luego aquí tenemos, por ejemplo, ya la preparación. Lo que anteriormente, en el texto anterior, simplemente nos decía cuáles son las instrucciones que deben seguir, ¿no? En cambio, aquí tenemos los ingredientes y luego tenemos la preparación, ¿no? Dice. Ahora, lo mismo, ¿ven? Si se dan cuenta, aquí también podemos ver la presencia de los conectores de secuencia, ¿no? En primer lugar, pele el limón y finalmente con un rallador o con un cuchillo. Llene el agua, ¿no? Y así. A continuación, añada la ralladura seca. Después, ¿no? Y corte, los jabones están listos para usar de inmediato. Al final hace una referencia, ¿no? Dice jabones elaborados de forma artesanal. Fanita Morris, Editorial Parramón, Barcelona, 2002. Entonces aquí ya está dando una referencia, ¿no? Eso también, si es necesario, se considera, ¿no? En este caso es importante, sobre todo en una receta, ¿no? Para saber quién es el que ha elaborado esa receta, ¿no? Entonces, en este caso sería Janita Morris y nos está indicando ahí que son jabones artesanales, ¿no? Entonces es importante también esto.
de la referencia, ¿no? Entonces, ese es un tipo de texto instructivo, habíamos dicho, las recetas. Voy a mostrar también lo que son las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones o consejos también son textos instructivos. Ya en este caso, por ejemplo, tenemos el título, que siempre, todo texto siempre va a tener un título, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Dice, consejos sobre el uso de los teléfonos móviles. Lo mismo, aquí nos está haciendo una enumeración, ¿no? ¿Por qué se hacen las enumeraciones? Porque es una secuencia que debemos seguir, los pasos que debemos seguir, ¿no? Paso 1, ¿qué pasaría si nosotros no cumplimos esos pasos? ¿No? Empezamos con el 5, no va a salir, en este caso, ¿no? La indicación que nos está dando, o no se va a configurar bien determinado aparato, ¿no? Entonces es importante cuando se hace una secuencia, ¿no? De indicaciones, los pasos que hay que seguir, enumerar. Pero en este caso, si son, por ejemplo, simplemente algunas indicaciones o consejos o recomendaciones, lo podemos en este caso utilizar viñetas o también algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no, algunas indicaciones, consejos sobre el uso de los teléfonos móviles. No hay que convertirse en un esclavo del móvil, para ello debes marcarte de acuerdo con tu vida y tus necesidades, tus propias reglas y limitaciones, estableciendo situaciones libres del móvil, dice, ¿no? Evita mirar al móvil continuamente si ha recibido. Entonces, ahí en este caso nos está dando algunos consejos sobre el uso de los teléfonos móviles, ¿no? Y en este caso se ha utilizado lo que son las viñetas, ¿ve? Entonces, normalmente ya nosotros vamos a diferenciar fácilmente, ¿no? Dentro de los textos instructivos, entonces vamos a encontrar bastante las enumeraciones, vamos a encontrar las conectores de secuencia, vamos a encontrar los verbos en infinitivo, ¿no? Y algunas imágenes para darnos alguna referencia o complemento, o en este caso, reforzar el texto, ¿no? Y aquí hemos visto ya dos ejemplos aparte del primero que hemos mostrado, ¿no? Ahora, aquí al final está, ¿no? De dónde se ha sacado esa información, de dónde se ha sacado estas indicaciones o los consejos. Aquí, ¿no? Esta página web. También es importante, entonces, poner la referencia, ¿no? Es una adaptación, ¿ve? Entonces, hemos analizado, ya hemos visto, ¿no? Hemos conceptualizado, hemos visto algunas características, hemos ejemplificado para que lo tengan claro ahí, ¿no? Cómo es la estructura en este caso. Entonces es diferente, ¿no? Por ejemplo, un argumentativo es diferente, ¿no? Está pues, el inicio o la presentación, luego viene la tesis, luego viene el cuerpo, al final vienen las conclusiones, ¿no? Entonces, aquí esto ya es diferente, pues, ¿no? Presenta una estructura diferente. Ya, y entonces su propósito también es diferente, ¿no? Como lo habíamos mencionado, su finalidad va a ser pues desarrollar una actividad. Ahora en este caso si es una guía o un experimento, ¿no? Para elaborar un material, ¿no? Por realizar un juego también, ¿no? Entonces esos van a ser textos instructivos. Ahora dice, dos modelos de uso común son las instrucciones y las recomendaciones. Entonces dentro de las instrucciones están pues las recetas, ¿no? Ahí nos dan las instrucciones de cómo preparar. Al inicio nos muestran los ingredientes, ¿no? Y luego está la preparación. Eso es lo que hace referencia a las instrucciones. Dentro de ellas están las recetas. Y las recomendaciones, que aquí, por ejemplo, vemos, que son los consejos sobre el uso de algunos móviles, por ejemplo, ¿no? En este caso de algunos audífonos, ¿no? Y así. Algunos, para manejar, por ejemplo, algunas herramientas también, ¿no? De repente algunos consejos que hay que seguir para no tener un accidente más adelante, ¿no? Y así. Dice, 1. Las recetas son una clase de textos instructivos. Se caracterizan por su estructura lineal. Hay que subrayar esto, estructura lineal. Es decir, porque secuencian las acciones una detrás de otra.
de una manera ordenada y clara, pues presentan ser guías de actuación para el lector. En las instrucciones aparecen dos partes claramente diferenciadas, los utensilios o los materiales, ¿no? Que necesitamos y el proceso que vamos a seguir. Eso es en ese caso en las recetas, ¿no? Solo dos partes, ¿no? Primero los ingredientes o los utensilios o materiales y al final viene el proceso, en este caso la preparación también, ¿no? Entonces, esa es la estructura o lo característico de una receta. Dos, las recomendaciones son otra clase de textos instructivos. Otra, aquí tenemos, por ejemplo, la recomendación dentro de los textos instructivos también, que tiene como finalidad quien los lee realice una acción o tenga un determinado comportamiento social, ¿no? Por ejemplo, a quienes están recomendando o aconsejando, ¿no? Que hay que tener en cuenta al momento de utilizar teléfonos móviles. El título del texto suele informar sobre la finalidad del mismo, su objetivo que pretende que haga el destinatario, ¿no? Entonces el título aquí ya nos está informando, por ejemplo, lo que es la finalidad del texto, ¿no? De cómo, qué consejos hay que seguir para utilizar los teléfonos móviles. Uso del imperativo, ¿no? Nos está, en este caso, ordenando, ¿no? Es habitual en este tipo de textos utilizar el imperativo, piensa, piense, o de verbos que indiquen obligación, debes acostumbrarte, dice, ¿no? Entonces es necesario seguir, ¿para qué? Sobre todo para cuidar nuestra salud, pues, ¿no? Porque tienen algunos efectos, algunas consecuencias, ¿no? Entonces, hemos visto, hemos analizado, estimados estudiantes. Ahora aquí yo les dejo de manera complementaria un enlace web para que ustedes aprendan a escribir textos descriptivos y ahí en ese enlace ustedes van a encontrar toda la información, ¿no? Todas las indicaciones en este caso para que ustedes puedan elaborar textos instructivos, ¿no? Ya es complementario aparte de lo que yo les he explicado. Bien, estimados estudiantes, eso es todo en cuanto al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión.